el trabajo que traigo preparado, tenéis que saber de antemano que, bueno, aunque está basado en fuentes históricas, ahora vamos a hacer un contraste con los códices originales. Hay mucho trabajo que es desarrollo propio, a base de mirar muchas láminas y darle vueltas a la cabeza. Así que, bueno, que tengáis en cuenta que hay parte que es tradición propia de tradición alemana. Ya sabéis que, bueno, aquí en la escuela, bueno, y los que no lo sepáis, nos dedicamos a estudiar a los 17 maestros de la Gesellschaft Lichtenauer, de la Sociedad de Lichtenauer. Así que, bueno, lo enmarcamos en ese contexto. De momento nos quedamos hasta ahí porque considero que a partir de ese momento la esgrima se empieza a comprender de una forma totalmente distinta que no tiene mucho que ver realmente con la supervivencia. También quería deciros antes de empezar que si hablo muy deprisa, comento cosas que no se entienden o veis que hay cosas que están fuera de lugar, me paréis en cualquier momento. Preguntadme lo que necesitéis durante la ponencia y ya está, que no os cortéis. Me gusta mucho saber lo que piensa la gente. Sí, Patricia, igual la idea es de que se exponga de forma ininterrumpida, pero lo que podemos hacer es de que Mm. puedan escribir sus consultas desde antes, cosa de Sí, que tú puedas correcto. resolverlas en Hay orden. algunas partes en las que me gustaría que la gente respondiera qué piensa acerca de ciertas láminas para que vean, como vamos a trabajar sobre todo láminas del Goliath Fetchbush, me Ah, gustaría muy bien. que identificaran a lo mejor partes de ciertas láminas. Pero bueno, lo vemos sobre la marcha. Si no hay Sí, tiempo, pues no sí pasa lo vemos nada. sobre la marcha. Hay que ver el tiempo, ese es el único problema. Por mí, Vale. ojalá pudieran hablar todo el día. A ver, ¿cómo comparto aquí? No conozco muy bien esta plataforma, pero supongo que será esto aquí, ¿correcto? Sí. Vale. ¿Ven mi pantalla ahora mismo? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Vale, se ve marcado bien. Vale, he dividido el índice en cuatro partes fundamentales. Por un lado, vamos a hablar de las virtudes de la lucha. Los códices, sobre todo los más tempranos de tradición alemana, veas el 3227A o el de Danzig o en Ringek, vamos a ver cómo hay muchísimas referencias con respecto a las virtudes cardinales. De hecho, las virtudes cardinales ya veremos más adelante que no solo se veían reflejados en los códices, sino también en la arquitectura. En el siguiente punto vamos a hablar de la economía del movimiento. Esto es una cosa que a mí me ha obsesionado prácticamente desde siempre porque me parecía inquietante que no hubiera prácticamente ninguna referencia acerca de cómo un tirador tiene que caminar. Y en la esgrima, como veremos a continuación, hay varias glosas que especifican claramente que motus, el movimiento, tiene una gran relevancia, ¿no?, dentro de la tradición. Como tercer punto, vamos a hablar de los tipos de pisada, porque bueno, esto ya os digo es un poco experimental porque no hay absolutamente nada que te diga en tradición alemana cómo tienes que caminar, pero bueno, todos tenemos dos piernas, tenemos un tronco, dos brazos y podemos movernos más o menos de la misma manera, a menos que os falte algo. Así que vamos a intentar darle un nombre a todo eso, ver cómo funciona nuestro cuerpo y cómo podemos utilizar las diferentes partes del pie para predisponernos en un combate, incluso para meternos en un terreno más pantanoso como son las falas o las fintas. Luego, por última hora, vamos a ver algunos ejercicios sobre el tipo de pisada. No sé si por aquí os puedo mandar algún documento o lo que sea, pero si a alguien le interesa en específico que le mande ejercicios, que me deje la dirección de correo y yo personalmente se lo envío. Bueno, aquí tenemos la primera referencia que se tiene sobre motus. Esta en concreto está en la página, bueno, en el pliego número 17 del Nuremberg Hausbuch y dice así, bueno, la traducción, porque ya sabemos cómo van estas cosas. Motus, tenga en cuenta esta palabra, pues es el corazón y corona de la esgrima, la misma esencia de la esgrima. Esta contiene los fundamentos que serán mencionados por su nombre y serán comprendidos más adelante. Aquí ya te está diciendo, bueno, Dobringer, esto viene del Nuremberg Hausbuch, pero lo más probable es que fuera Dobringer quien escribió esto, dado que, bueno, Dobringer, como su apellido dice, Plaffen,
significa clérigo, tenía acceso a la escritura, así que probablemente tuviera algo que ver con esto. Si vemos aquí, no sé si os habéis tomado alguna vez la molestia de leer los textos originales. A mí me gusta mucho porque contra más los miro me doy cuenta de que los relaciono con palabras que antes no conocía y yo no sé suevo, pero llega un punto en el que eres capaz de relacionar palabras de los códices y lo enmarcas en un contexto, ¿no? Y concretamente, pues la glosa que habla de motus está aquí arriba. Vamos a ver otra segunda mención de motus. Bueno, la primera mención a las virtudes cardinales con respecto a la esgrima aparece en el 327A, como ya hemos mencionado, donde se citan también otras 5 virtudes cardinales principales, aunque luego veremos que son más, incluso en otras tradiciones, ya sabéis, Fiore las menciona de manera totalmente distinta y en otras tradiciones también, que son Kunheit, Ristheit, Vorsichkeit, List and Klugheit. Básicamente la traducción es temperantia, audacia, celeratia y providentia. Dentro de estas virtudes, si veis no se menciona motus. Motus queda como una virtud cardinal luego de la que se habla específicamente de manera más aislada. Yo supongo que es porque tiene mayor relevancia dentro de la tradición, al menos por cómo la describen estos versos, ¿no? Si tuviera que describir alguna virtud cardinal por encima de todas las demás aquí, yo diría que es meis. Temperantia implica el equilibrio en todas las cosas. De hecho, te dicen que no puede haber un exceso de absolutamente nada. Si eres muy confiado, pues quizá te pongas demasiado. Tampoco puedes ser demasiado precavido y convertirte en un cobarde. Entonces, digamos que motus mantiene el equilibrio entre todas las cosas y era la virtud cardinal a la que se le daba casi más importancia. En este manuscrito de aquí, de hecho, vamos a ver que si buscáis, prestáis atención por aquí, no puedo meter, no sé si veis zoom realmente cuando yo lo hago o veis la página completa. Pero bueno, si no os lo paso subrayado, si tenéis curiosidad por saber en qué parte del códice habla de cada virtud cardinal. Aquí tenéis una, aquí otra, aquí dice motus, si lo veis bien, Kunheit está por aquí, Vorsichkeit está por aquí también. Y bueno, estas que habéis visto en este manuscrito son más familiares porque reflejan aspectos que sí que realmente podemos trabajar en cualquier tipo de arte marcial moderno. Nada que realmente no puedas encontrar de referencia en cualquier libro de artes marciales, porque es la base realmente de cualquier lucha, ¿no? Lo que nos vamos a centrar más que nada, para no alargar mucho el tema de las virtudes cardinales, es en motus, pero no tenemos mucha referencia acerca de, al menos con respecto a espada larga, en tradiciones mucho más tardías, con respecto a otras armas sí, pero no en larga. No hay referencias acerca de cómo nos tenemos que mover. De hecho, lo único que hay, lo dice Dobringer, y dice que los pasos no tienen que ser ni muy largos ni muy cortos, sino que se tienen que ajustar a las necesidades de cada esgrimidor. Claro, entonces tú te vas, intentas hacer esgrima y dices, ¿cómo hago esto? Porque no me está diciendo nada. Y en realidad sí está diciendo mucho. Lo que te está diciendo Dobringer es que nadie tiene dos piernas iguales, nadie tiene la misma flexibilidad, nadie tiene dos pies iguales, básicamente. Entonces, tienes que ajustarlo más bien como tú veas. Lo que sí es evidente es que todo el mundo tenemos dos piernas y todo el mundo más o menos nos movemos de la misma manera. Y que a la hora de llevar a la práctica la esgrima, a la hora de movernos, hay cosas que son evidentes, como por ejemplo cuando yo voy a dar un paso no meto la rodilla hacia adentro, porque no puedo bloquearme el movimiento al siguiente paso, o porque dentro de 2 años voy a tener problemas de rodilla, porque estoy dejando caer el peso, estoy bloqueando golpes que se van a transmitir por todo mi cuerpo hasta la rodilla. Entonces, hay una serie de cosas que al final, con la práctica,
te vas dando cuenta y vas atando cabos. Vamos a ver el siguiente. Aquí está, vale. Hay otra referencia importante en el Nuremberg Hausbuch que dice, porque el fundamento de la esgrima es que una persona se encuentre siempre en movimiento y no en pausa, y que luego llegue el sentimiento, así que hazlo por encima cuanto puedas. Y todo lo que dirijas y empieces, siempre en justa medida y moderación. Por ejemplo, si has ganado el primer golpe, no lo hagas tan impetuosamente y con tanta fuerza que luego no puedas recuperarte para el segundo golpe. Sobre esto, Lichtenauer habló. Y también entiende esto sobre el paso y sobre todas las otras maniobras y principios de la esgrima. Aquí hay varios puntos importantes que comentar, porque no solo te está hablando de motus, te está hablando de un montón de conceptos fundamentales de base alemana. Primero, vamos por partes. Sí que te habla de motus, te está hablando de la importancia del movimiento en el arte del combate. Pero te dice y que luego llega el sentimiento. Aquí cuando llegue luego el sentimiento te está hablando de feeling. Cuando te dice hazlo por encima cuanto puedas, te está hablando del concepto de Überlaufen. Überlaufen, todo lo que viene desde arriba tiene mayor influencia que lo que viene desde abajo. Todo lo que dirijas y empieces siempre en su justa medida y moderación. Aquí te está diciendo algo que yo menciono a menudo, digo que toda la esgrima se sostiene sobre dos conceptos fundamentales. Un segundo que se me ha movido esto. Dos conceptos fundamentales que son la distancia y el tiempo. Si tú controlas la distancia y el tiempo, lo tienes absolutamente todo. Pues Obringer hablaba precisamente de eso, como un exceso de fuerza nos puede llevar, por ejemplo, a situaciones que son demasiado arriesgadas. Por eso habla de moderación. Cuando habla del primer golpe, obviamente aquí está hablando de Vorschlag, no lo hagas tan impetuosamente, lo que mencionabas anteriormente. Y cuando habla de segundo golpe, habla de Nachschlag. Poco más aquí que leer sobre esto. Y simplemente que demos importancia a todas las maniobras y principios de la esgrima, pero siempre sobre estos conceptos de no excederse y siempre tomando en cuenta motus, es decir, que el tirador tenga que entender el movimiento. De hecho, aquí en esta misma lámina podéis ver la referencia justamente donde empieza. A ver, por aquí. Hay una cosa, y es que pienso realmente que, sobre todo a la hora de trabajar footwork, es muy interesante trabajar con música. Yo al menos siento que es algo que me ha ayudado, trabajar con música clásica o con música que tenga ritmos muy sencillos, que puedas a lo mejor separar fácilmente los instrumentos y poder reproducirlos. Y esto es porque pienso que realmente cada técnica en la esgrima tiene un tiempo, tiene un ritmo concreto en el que puede reproducirse. Cuando hablo de reproducirse, me refiero a que se pueda ejecutar más eficientemente en un momento. Por ejemplo, una estocada, cuando yo hablo de una estocada, yo no me imagino una estocada yendo lento. Si yo tuviera que reproducir, por ejemplo, el ritmo de una estocada, para mí sería algo así como, primero hay un contacto, la hoja se desliza y luego estoco, stitch. Hay técnicas que están hechas para reproducirse en tiempos muy concretos, o al menos eso me parece a mí. Pero me llama incluso mucho más la atención el hecho de poder optimizar el tiempo de esas técnicas, asimilando también un trabajo de pies que sea eficiente, porque al final todo suma. Siempre digo que en la esgrima uno pierde un combate no cuando le toca la hoja,
uno pierde un combate cuando se le acaba el tiempo o la distancia. Si a ti se te acaba el tiempo, tú ya estás muerto. Si realmente, aunque la técnica no haya acabado de ejecutarse, la premisa está hecha, ¿no? Entonces, os leo algo que escribí hace un tiempo y dice así. Si veis que a veces escribo con mucha metáfora y hay alguna duda, simplemente me preguntáis porque escribo esto, a lo mejor lo escribo a las tantas de la noche y es lo que pasa. Comprender el ritmo de la esgrima lleva tiempo, porque la esgrima no tiene un ritmo definido. Es como una melodía que el tiempo y la experiencia hacen emerger de nuestro fuero interno de manera individual. Al igual que el tiempo apacigua el instinto de ceñirnos a la técnica y a la lógica de los actos, a la racionalidad de la anticipación por encima de lo visceral. Los códices no nos dicen cómo debemos movernos porque no existen dos pies iguales y en cambio existe la tendencia, la memoria muscular y el aprendizaje recorrido. Pero ¿por qué cuando esgrimimos la manera de movernos es diferente en cada uno de nosotros? Aquí reside uno de los elementos que conforman el arte, en cualquiera de sus facetas, la singularidad. Os voy a poner un ejemplo. Yo le llamé la singularidad porque pienso que es un aspecto muy interesante. Aunque tú enseñes a dos tiradores la misma técnica, nunca la van a ejecutar de la misma manera. Siempre va a haber cosas. Le puedes enseñar lo mismo a dos tiradores y siempre lo van a hacer de manera distinta. Lo extrapolo a otro arte. Yo puedo enseñar, por ejemplo, a dos pintores con las mismas herramientas, los mismos pinceles, y les pido que me hagan una copia del mismo cuadro, que me lo reproduzcan el mismo cuadro, y aun habiendo aprendido las mismas técnicas de pintura, estas dos obras siempre serán diferentes. Y esto es aplicable a todos los ámbitos del arte, porque implica parte de crecimiento individual y parte de lo que van a aprender, y es una cosa innata. Creo que es una cosa que prácticamente define y diferencia al tirador. Con respecto a la tradición de Johannes Lisenauer, pues sabemos que buscaba la simplicidad de los actos por encima de todas las cosas, que cada movimiento es como que fuera propicio para llevar al siguiente, sin mucho margen de error, que tuviera soltura. Que antes de la realización de cada desplazamiento hacia cualquiera de los ejes, pues sabemos que asentamos los pies, ¿no? Aquí reside uno de los grandes misterios de la esgrima, y es que tenemos que remontarnos al contexto de la Edad Media para comprender que la forma de pisar pues quizá ha ido evolucionando hasta nuestros días. ¿Qué pasa? Esto es otro melón interesante, porque estamos intentando hacer esgrima en unas condiciones que son bastante endebles, son muy distintas a quizá el contexto que deberíamos estar comprendiendo, empezando por la indumentaria, ¿no? Es verdad que tenemos que esgrimir en unas condiciones de seguridad, pero por ejemplo, a mí el tema de footwork era algo que siempre me ha llamado mucho la atención, y durante mucho tiempo intenté hacer esgrima descalza o más bien con un calzado que no fuera, no fuera muy grueso, más que nada porque intentaba extrapolarlo precisamente a ese contexto, ¿no? Es verdad que hay gente que ha hecho estudios acerca de pues, cómo se pisaba en la Edad Media, pero al menos yo no he encontrado nada que sea 100% verídico. Yo creo que no se caminaba como se camina ahora, que se caminaba más orientado hacia la puntera, porque para mí tiene sentido que haya existido una evolución en la industria del calzado, por ejemplo. El calzado que tenemos actualmente tiene una suela dura, muy resistente, y nos ha ahorrado el problema de tener que pensar básicamente dónde ponemos los pies a cada paso. El cuerpo humano pues ya sabemos cómo es, se acostumbra a lo que hay y siempre busca la manera de ahorrar la máxima cantidad de energía. Así que ha ido cambiando la postura hacia una forma de caminar mucho más eficiente desde el punto de vista energético, pero más descuidada con respecto a las amenazas del entorno en nuestros pies. En el calzado antaño no era mucho más que un calcetín de cuero o de piel.
Entonces probablemente las irregularidades del suelo se sintieran mucho más intensamente que lo hacen ahora, ¿no? No teníamos asfalto, probablemente había desperdicio por todas partes, suciedad y todo tipo de obstáculos, ¿no? Entonces es probable que primero se pisara con la punta del pie, básicamente porque sientes la superficie que pisas y puedes retirar el pie en caso de que el paso no fuera seguro, ¿no? Ventajas de caminar un poco más con la falange, con la punta del pie. Tiene la ventaja de que nos permite sentir la superficie del suelo sin tener que posar todo el peso y aún así conservar equilibrio suficiente como para retirar el pie en caso necesario. La desventaja de esta manera de caminar es que requiere mucha más energía y fuerza en las piernas, lo cual por otro lado también veremos que está muy bien porque nos va a ayudar a desarrollar ciertas partes de los pies y de las piernas a las que normalmente no les dedicamos tanto tiempo. Por eso es tan fácil que te hagas un esguince, por ejemplo. Las muñecas, por ejemplo, tampoco les dedicamos mucho cuidado y es muy fácil doblarte una muñeca o un dedo, son partes muy débiles, ¿no? Solo tienes que intentar caminar así unos minutos para comprobar que los músculos de los tobillos, los gemelos, se cargan en zonas que no has utilizado en tu vida. Entonces, de hecho, incluso cuando los bebés son pequeños, te das cuenta de que andan un poco más como de esa manera, o cuando caminamos por la playa, también se asimila mucho a ese tipo de pisada, ¿no? Es como que repetimos el gesto. Yo creo de verdad que para entender la esgrima no solo tenemos que intentar pensar cómo lo hacían, que ya de por sí eso me parece todo un reto, sino también intentar recrear la situación y adaptarnos a un entorno que tiene que estar muy alejado de la pereza postural y de la comodidad del asfalto. Motus, movimiento, se transmite desde el momento en el que tenemos la idea de realizar el movimiento, seguido por el estímulo de nuestros pies sobre el terreno, que acto después transmite este impulso a las piernas, caderas, tren superior y finalmente a los brazos, que funcionan como un resorte. Más el movimiento real, aunque realmente nuestros pies estén en el suelo, el arma siempre se debería mover ligeramente primero. Esto tiene un sentido de existir, aparte de porque viene reflejado en los códices, en versos concretos, sino que cuando el arma avanza ligeramente antes del pie, tú puedes corregir la posición del arma, pero corregir la posición de los pies es complicado. No solo eso, sino que puedes jugar con eso a tu favor. Mientras que el arma avanza primero, puedes fintar con los pies y luego veremos cómo. Os he preparado un vídeo con la ayuda de uno de mis escolares, magnífico, y ahora veremos algunos ejemplos. Esto es un punto importante en el que incidir porque lanzar, pues eso, lo que os decía, unos instantes el arma nos permite corregir la postura en el caso de no haber medido bien la distancia de Krieg o haber fallado en el tiempo, es decir, quedar expuestos. Esto nos puede pasar a todos, no somos robots, a veces nuestra percepción de las cosas no es correcto, podemos fallar en la distancia y en el tiempo y quedar expuestos con respecto a distancia. Para esto, una correcta movilización de los pies nos va a salvar de un apuro. Si tú tienes el pie bloqueado al siguiente movimiento o a la retirada, lo tienes complicado, ¿no? Vale, aquí vamos a ver este ejemplo. Este concreto es de una lámina del Goliath Fetchbush del pliego número 36 y vamos a ver tres factores que son muy importantes a la hora de comprender el footwork que se transmite en este códice. El punto número 1 es la ampliación de la cadera. Aquí está utilizando la rotación de la cadera para conseguir mayor amplitud y que la hoja llegue a lugares donde normalmente no llega. Es posible cambiar de guardia mucho más fácilmente en vez de cambiar la posición de los pies, la posición de los brazos, simplemente girando la cadera. Es un movimiento infinitamente más rápido. Ahora veremos más adelante de qué se trata, porque quizá aquí en una lámina no se ve muy visual. Pero te das cuenta de que al final el tiempo lo es todo. El tiempo y la sutilidad de que los movimientos se transmitan
de la manera más limpia e imperceptible posible. Tú lo que quieres es que el otro no sepa lo que estás haciendo. Entonces tienes que hacer que dure lo mínimo posible y que sea lo más sutil que puedas, ¿no? Entonces, este tipo de juego nos puede servir mucho. La ampliación de la cadera, aprender a trabajar abriendo la cadera izquierda-derecha. Yo quizás esto es algo que tenía ya bastante interiorizado porque antes de hacer esgrima practicaba boxeo y full contact, entonces el juego de cadera ya lo tenía y era algo que quizá de manera inconsciente empecé a aplicar en la esgrima, aunque hubo muchos otros vicios que también me tuve que quitar, pero este me sirvió. El punto número 2, aquí está quebrando el paso y tiene la preparatoria del pie. Lo que está haciendo aquí es pisar sobre el empeine del pie de manera que está cerrando el paso y se está preparando en el caso de que tuviera que retirarse. Está orientando el torso en la misma dirección del muslo. Esto es una regla muy básica que sigo cada vez que quiero hacer un desplazamiento, y es que si el torso va orientado en la misma dirección que el muslo, siempre vas a estar en equilibrio. Es que da igual lo que estés haciendo con las piernas, siempre vas a estar en equilibrio. El punto número 3, aquí está descansando el pie trasero sobre la punta, sobre las falanges, y tiene una predisposición al ataque. Fijaros que al mismo tiempo el tirador está diciendo, me puedo retirar, pero estoy listo en el caso de que tenga que tomar la iniciativa, ¿no? A ver, pasamos a la siguiente página. Más adelante, bueno, voy a acabar lo que tenemos pendiente y luego al final, si nos da tiempo, vamos a ver algunas láminas del Goliath Fetchbooks y quiero que prestéis atención, especial atención a los pies, a ver si se os ocurre qué predisposición puede haber en las láminas que os he seleccionado y a ver si sacamos algo en común. A ver, vale. Aquí os he propuesto una serie de ejercicios que también los veréis en el vídeo que os voy a enseñar a continuación para desarrollar sobre todo esa sensibilidad sobre el suelo. Para esto yo diría que no es recomendable, es totalmente necesario que busquéis un suelo plano sobre el que poder trabajar y también descalzarnos de zapatos o, en su defecto, utilizar un calzado que sea más apropiado, que sea muy fino. Os recomiendo unos zapatos muy baratos que sirven muy bien para trabajar footwork, son los zapatos de ballet o las típicas que tienen suela de goma súper finita. De hecho, el chico que vais a ver en el vídeo ahora los lleva, son baratos y funcionan muy bien. El primer ejercicio se llama balance. Esto es un ejercicio simplemente para fortalecer las zonas del pie y simplemente consiste en balancear el peso desde el talón a las puntas. Cada vez lo vamos a hacer de manera más pronunciada, intentando mantener el equilibrio hasta un punto que veamos que ya es insostenible. El segundo ejercicio, primero, es que seamos conscientes de cuál es nuestra pisada natural. Nuestra pisada natural es como andamos normalmente, o al menos como pensamos que llevamos andando toda la vida. Este punto es esencial porque tenéis que ver de alguna manera cuál ha sido vuestra evolución en la forma de pisar. Yo lo he notado especialmente a lo largo del tiempo, al igual que la corrección de la postura corporal, de cómo, por ejemplo, al principio tenemos una postura muy aplomada cuando hacemos esgrima, luego te das cuenta de que tienes que trabajar con el diafragma, que los hombros tienen que ir hacia afuera, que tienes que parecer más grande incluso de lo que eres, ¿no? Y te vas dando cuenta de este tipo de cosas con el tiempo. Pues con los pies pasa exactamente lo mismo. Es normal al principio andar como patitos. A ver, veo una pregunta por ahí con respecto a los 3 puntos de rotación de la lámina de Dobringer. ¿No hay también una rotación de talón para ampliar la capacidad de rotación, sobre todo en los golpes? Sí, correcto. Yo personalmente no suelo rotar sobre los talones para lanzar Sverhau. Prefiero hacerlo con el empeine, pero veremos que el talón también tiene partes muy importantes y luego os las voy a enseñar en el vídeo. Vale, siguiente
Bueno, siguiente punto. Antes, con respecto a entender el tipo de pisada que tenemos, es muy recomendable que os grabéis constantemente andando y que cuando tengáis la oportunidad de ver a lo mejor una tirada vuestra y tenerla grabada, fijaros en cómo posicionáis los pies. Y lo que tenéis que pensar es, ¿me estoy bloqueando el paso a mi siguiente movimiento? ¿Estoy complicándome? Realmente, ¿puedo simplificarlo más? Lo que caracteriza la tradición de Listenauer es que busca la simplicidad por encima de todas las cosas. Todo lo que te sobre, no lo hagas. Porque al final esto va de que tú tienes que ir restándole tiempo a tu oponente. Si el oponente se queda sin tiempo, está muerto. El siguiente punto, punto número 3, vamos a caminar, pero esta vez desplazando el peso sobre los talones o pisada de calcáneo. Lo he llamado calcáneo porque, bueno, se llama así el talón técnicamente, así que me pareció que podía utilizar ese nombre. Pero esto realmente no tiene ningún tipo de nombre. O sea, esto, pues, puede ser un ejercicio como puede existir para cualquier otra disciplina, ¿no? El siguiente ejercicio es que vamos a caminar en línea recta, pero esta vez vamos a desplazar el peso sobre los empeines o los metatarsos. Y luego vamos a hacer lo mismo, pero caminando sobre las puntas. A la hora de caminar sobre las puntas no es caminar estrictamente sobre las puntas, es que la punta cae primero, pero el pie no está estrictamente sobre las puntas. Esto es un concepto erróneo. El pie se desplaza ligeramente uno delante del otro. Ahora lo vamos a ver en el vídeo a continuación. Y algo que he llamado el quiebro, lo he llamado el quiebro porque, bueno, esto es un poco regla memotécnica mía para relacionarlo con alguna cosa, pero yo llevo domando caballos desde los 8 años, entonces eh, el tema de cerrar o quebrar el paso lo relaciono mucho con eso y me recuerda mucho el movimiento a lo que hace un caballo para esquivar, por ejemplo, un obstáculo, ¿no? Es simplemente una regla que establecí yo, pero lo podéis llamar de cualquier otra manera, por supuesto. Ahora veremos en qué consiste esto del quiebro. Y romper el quiebro, que es una cosa que aparentemente... Patricia, Patricia, creo que tenemos problemas de audio. ¿Me escucháis bien ahora? Sí, creo que ahora sí. Vale, A lo mejor perfecto. algún tema ahí. No sé, se ha apagado solo sin más y No, están cargados. ok, Vale. no hay problema. Es que como nos perdimos un pequeño fragmento de lo que mencionaste, ¿podrías repetirlo para que no nos lo perdamos? Sí, con respecto a quiebro y romper el quiebro, son dos conceptos que básicamente me he inventado, que no he salido de ninguna parte, pero son parte de esa singularidad de la que hablaba antes, lo que yo creo que cada tirador desarrolla de manera propia, peculiaridades, y es algo que los tiradores de la escuela hacen. Me parecía interesante y quería compartirlo con vosotros también. Vale, empezamos con lo más básico. Aquí vamos a ver un diagrama de desplazamientos básicos para la comprensión de la economía del movimiento. Para entender aquí simplemente que el primer círculo indica la aproximación de parada del primer paso, bueno, del medio paso, del segundo círculo, a la posición final del movimiento. Estos son, básicamente, es una estrella que indica todas las direcciones en las que se puede mover un tirador. Esto es bastante básico de entender porque todo el mundo se puede mover hacia adelante, hacia atrás, izquierda y derecha, en diagonal. Lo puedes llamar como tú quieras, pero realmente siempre va a ser así. Y bueno, aquí tenéis la referencia de la que os hablé antes, que no os la había escrito, pero sí, no se me había pasado, la tenéis aquí del Nuremberg Output también, que te dice que cada tirador tiene que medir los movimientos según sea necesario y que el paso no tiene que ser ni muy amplio, de modo que pueda ajustarse mejor a los del opuesto, hacia atrás o hacia adelante, según sea necesario, y que a veces vas a necesitar dos pasos cortos en vez de uno largo y que también a veces tienes que tomar impulso con pasos cortos o a veces utilizar un paso largo. Ya sabéis cómo son las glosas, que todo es metáfora y todo está de manera un poco críptico, pero bueno, básicamente te está diciendo esto, que midas
pasamos a, bueno, cuando veis aquí medio, que pone un medio, se refiere a que es la mitad de un paso. Luego veremos cómo podemos acortar el paso a una unidad de medida más pequeña que luego nos va a permitir, por ejemplo, fintar en el tiempo. Bueno, y se viene el twister de la esgrima. Esto tiene una anécdota muy divertida, que no me va a dar tiempo a contárosla, pero bueno, le tengo mucho aprecio a este gráfico. Si nos da tiempo, luego lo comentamos al final. En estos gráficos que os voy a mostrar se especifican todos los tipos de pasos que puedes realizar. Solo os he documentado aquí los pasos hacia adelante, porque si os comentara todos hacia atrás, probablemente nos quedáramos aquí hasta mañana. Pero bueno, la posición inicial de los pies, teniendo en cuenta de que tenemos una guardia izquierda, esto de guardia izquierda y derecha es muy relativo, porque yo enseño, por ejemplo, a los tiradores de que la izquierda y la derecha no existen, que tú puedes tener la guardia izquierda rotando la cadera y no estás cambiando la posición de los pies ni de las manos. Entonces, pero os voy a indicar más o menos. Esto sería la guardia izquierda, entonces tú intuyes cuál es el siguiente movimiento de pies, que lo tenéis en el número 2, y cómo se finaliza el movimiento. El paso normal, hacia adelante, medio paso, que sería arrastrar el pie de atrás al de delante, paso con la pierna izquierda y con la pierna derecha. Aquí tendríamos lo siguiente, igual pero con los pasos horizontales, de manera que pues, empiezas en el paso número 1, si tuvieras la guardia izquierda, por ejemplo, el paso número 2, si os dais cuenta la orientación de la punta de los pies es como que siempre va ligeramente hacia afuera, y esto tiene un sentido, y es que si tú te apañas siempre, cada vez que des un paso para que el pie de delante apunte hacia afuera y hacia la derecha, siempre va a estar predispuesto al siguiente movimiento, nunca te vas a bloquear el paso. Es una regla que puedes establecer muy fácilmente para acostumbrarte a caminar bien. Y orientar el torso en la misma dirección del muslo, así nunca vas a perder el equilibrio. Aquí tenemos los pasos transversales o en diagonal, izquierdos con la pierna derecha, y cuando cruzamos el mismo pie por delante de la otra pierna. Esto es terreno pantanoso. Yo hace mucho tiempo pensaba que dar pasos en diagonal cruzando las piernas, por ejemplo, me parecía una locura. Yo veía a lo mejor a alguien hacer eso y decía, es que se va a caer, es que alguien, por ejemplo, que rompe distancia, te hace un Durchlaufen o un avasallamiento y vas al suelo. Entonces, a mí me parecía totalmente incoherente, pero lo empecé a experimentar y me di cuenta de que tenía sentido. Tiene sentido en ciertos contextos. Cuando tú necesitas alcanzar al oponente, a lo mejor en un contexto muy concreto, y también el hecho de que trazar estos transversales, cruzando la pierna y utilizando correctamente los pies te puede dar mucha fuerza en un momento, especialmente a la hora de estocar, por ejemplo. A ver, me he ido hacia arriba. Vale. A ver, ¿dónde estoy? Aquí, vale. Llegados a este punto, podemos imaginar que tratar de reproducir las técnicas que conocemos en las condiciones actuales de entrenamiento sería bastante impreciso, ya que nuestro paso, como hemos visto, ha evolucionado posturalmente hacia la comodidad durante estos siglos, ¿no? Tanto en la danza como en el combate histórico existía una cultura de movimiento particular que empleaba elementos que son evidentes en el arte medieval y que todavía se muestran hoy en día, por ejemplo en el ballet. Girar la pierna hacia afuera, empleando la rotación de cadera para que los dedos del pie apunten hacia adelante y hacia un lado, es el núcleo de esta forma de pisar. Aquí vamos a entender 3 puntos fundamentales a la hora de comprender la pisada con el pie. Lo primero es la influencia de la pisada de falange, cuando pisamos con la punta, la apertura del metatarso, el empeine, y la pisada de calcáneo o talón. Ahora veremos en detalle qué propiedades nos va a dar utilizar cada parte del pie de cara a enfrentar un combate, ¿no? Por un lado, el pie gestiona los contactos estáticos y dinámicos del cuerpo con el suelo. Por ello distinguimos 2 aspectos fundamentales. Por un lado, la función estática del pie y por otro, la función dinámica. Por estático entendemos la plasticidad, que es la necesidad de adaptación del pie al suelo que estemos pisando para que se pueda amoldar fácilmente a una superficie desigual.
Hay mucha gente que dice, vale, el tema del fútbol está muy bien, pero vete a hacer esgrima a mitad del monte con un montón de piedras y árboles. Y yo te digo que es mejor acostumbrar al pie a esgrimir a todo tipo de entornos, pero al menos tener unas nociones acerca de cómo puedes utilizar o desarrollar ciertas áreas para que obviamente si estás en un tipo de contexto que es muy desfavorable, pues acabes lo mejor posible, ¿no? Tenemos por otro lado la firmeza, que es la calidad que tiene el pie en su estabilización, ¿no? Una vez que se pone en contacto con el suelo. Luego por otro lado tenemos la función dinámica, que es cómo el pie responde al suelo con el impacto cuando se apoya, dependiendo qué velocidad. Y la propulsión, que es cómo nos recuperamos de esa energía acumulada, ¿no? En el momento en el que el pie llega al suelo. Vamos a ver aquí ahora algunos ejemplos, concretamente del Goliat. Como os venía diciendo, el tipo de pisada de falange te da la capacidad de reconocer la rudeza del entorno y también de obtener predisposición inmediata a perseguir al adversario, de retirarte a la abzug, a la retirada. Apoyando el peso sobre la punta, también bombeamos más sangre a los gemelos, facilitando nuestra respuesta muscular. Solo tienes que ver a los corredores, por ejemplo, a punto de empezar una carrera. Cuando desplazamos el peso sobre la puntera, otro punto importante es que nos permite transferir el peso para aproximarnos mejor a lo que tiene que ser un tiempo óptimo o acortar los movimientos a la hora de tener una iniciativa, ¿no? En cambio, cuando utilizamos la apertura de metatarso o los empeines de los pies, girar sobre los empeines nos permite cerrar la ofensiva, la línea de lo oponente, orientando el torso en la dirección de la pierna que guía. Equilibramos el cuerpo, como hemos mencionado anteriormente, y ganamos muchísima presencia de hoja, esto especialmente cuando estamos trabajando desde Bier, como por ejemplo Flug. Y veremos también que es bastante viable porque nos va a facilitar fintar con los pies, utilizando pues eso, zalas, cintas. Tenemos por otro lado la pisada de calcáneo, que es cuando empleamos el talón, como habíamos mencionado, habían preguntado por ahí en el chat, y es que desplazar el peso sobre los talones siempre va a fortificar nuestra postura contra el adversario, quizá por el hecho, a eso te referías con el tema de utilizarlo a la hora de ejecutar Schwerhau, aunque yo personalmente prefiero utilizar los empeines de los pies, y nos predispondrá a recibir una ofensiva, vamos a estar entorretados en nuestro sitio, ¿no? Pero no tenemos que abusar de ello porque también nos arraiga demasiado al suelo, limitando la movilidad y la explosividad que podemos tener en los movimientos, ¿no? Cuando desplazamos el peso hacia el talón, también realizamos esas transferencias de peso, sobre lo que en este caso va hacia atrás, ¿no? Aquí tenemos algunas referencias del Goliat, esta concretamente es el pliegue 38, vemos una pisada sobre la punta a la hora de tener esta predisposición. Aquí tenemos una apertura de metatarso para cerrar la línea del oponente. Y aquí una pisada de talón. Vale. Vamos a pasar al siguiente apartado sobre las habilidades cognitivas del tirador. Y es que siempre que hablo de footwork hablo de un tipo de pisada que tiene que ser consciente, ¿no? Tienes que saber que trabajar con las diferentes partes del pie siempre va a acortar tu tiempo de respuesta. Si tú tienes mayor tiempo de respuesta, vas a poder utilizar precisamente ese tiempo para potenciar ciertas habilidades cognitivas. Sí que es verdad que todo sucede en muy corto espacio de tiempo, pero vas a estar mucho más tranquilo sabiendo que tu cuerpo está bien posicionado, te da muchísima seguridad. Podemos trabajar ciertas habilidades, tanto motrices como cognitivas, a la hora de desarrollar la pisada. Por un lado, en las motrices tenemos la locomoción, vienen siendo habilidades como caminar, saltar. Dentro de manipulación tendríamos golpear, lanzar la hoja, por ejemplo, o atrapar una punta. Equilibrio
Giro sobre el eje, esto es lo que me refería sobre apertura de cadera, rotar sobre las puntas de los pies, balancearse, por ejemplo. Vale, pues si queréis os pongo el vídeo que teníamos grabado y obviamos esta parte, aunque bueno, es muy... A ver. Antes de poneros el vídeo, os quiero enseñar a mis chicos, que son magníficos, y la verdad es que no me voy de la ponencia sin darles las gracias por ser mis conejillos de Indias durante todo este tiempo. Ahora os voy a enseñar un poco de su trabajo, pero bueno, que gracias a todos por apoyarme siempre en mis desvaríos. Y bueno, sin más dilación, os voy a enseñar lo que teníamos grabado. A ver si os puedo compartir la pantalla. Dame un segundo. Aquí está, vale. Vale, no sé si vais a escuchar ahora el sonido del audio al estar escuchándome a mí al mismo tiempo. No sé si lo oís. Bueno, este tipo de pisada vendría siendo una pisada normal. Tendríamos pisada con el talón, con los metatarsos, sobre las falanges. Esto es a lo que me refería con balance progresivo a la hora de trabajar las diferentes partes del pie. Hay muchos otros ejercicios, pero bueno, este es uno de ellos y lo he querido poner. Paso normal. Estos son los esquemas que estuvimos viendo antes, solo que os los he plasmado en un vídeo. Medio paso. Paso simplificado, una manera de acortar incluso más el paso. Los horizontales. Si ves el calzado que llevas es bastante óptimo para esto porque te permite estar muy bien en contacto con el suelo y trabajar de una manera mucho más minimalista. Transversales. Esto es un quiebro. Fijaros en la apertura de cadera y cómo realiza un cambio de guardia en el mismo quiebro de una manera totalmente simple. Aquí estaría utilizando el mismo quiebro para poder fintar, utilizándolo 2 veces. Y aquí vamos a ver cómo en diferentes circunstancias utilizar las diferentes partes del pie nos va a dar cierta ventaja. Aquí, por ejemplo, un Zucken Schildhau, utilizando metatarsos. Zucken Schildhau, metatarso y cae sobre la punta teniendo predisposición a la entrada. Einbinden en metatarso, también utilizando el metatarso para entrar fácilmente. Y bueno, muchísimos otros ejemplos. Es que realmente puedes reproducir prácticamente cualquier técnica de manera mucho más eficiente pisando correctamente con los pies. Fijaros en la potencia de rotación que tiene utilizando correctamente la cadera, el movimiento de la cadera y los pies. Y bueno, poco más que enseñaros. De momento, o sea, quedaba mucho más por ver, pero no nos va a dar tiempo, quizá en otra ocasión. Espero que os haya resultado de interés. No es un tema que se trate muy a menudo, es un poco experimental, pero bueno, espero que os haya gustado igualmente y que sintáis la misma curiosidad que yo
por hablar de estos temas que quizá no son tan... O sea, nada que decir, Patricia. Muchísimas gracias por tu ponencia. Ha sido fascinante de alguna manera lo que hemos podido ver. Ha sido muy ilustrativo, como explican acá en comentarios. Así que no, ha sido muy, 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 muy interesante. Te agradezco mucho la ponencia. Y unos comentarios antes de abrir las Sí. preguntas. Eh, el elemento que mencionas de equitación me llama mucho la atención porque hay mucha gente que tiende a olvidar de que el Blossfechten es solo una de las ramas del Kunstfechten Mm, y una de las ramas es precisamente el Rossfechten, que es el combate a mm, caballo. Entonces, si bien te enseñan el combate sin armadura o sin arnés, como se traduce a mm, veces de manera literal, se asume de alguna manera de forma implícita que uno también maneja el combate a caballo. Entonces, a lo mejor esto explica de alguna forma por qué algunos elementos también del juego de pies o de posicionamiento del cuerpo tienden a obviarse, porque como ustedes ya mm, saben, no necesito explicarlo, entonces se puede ir un tanto por esa tangente. Por otro lado, de la posición de los pies me parece, pero muy buena. Las direcciones también me llaman mucho la atención. Y también ¿cómo se llama? Qué tan elevado o en descenso está el cuerpo, usualmente en terrenos más mm, como con barro, como acá en Valdivia, por ejemplo, porque llueve mucho más. La posición del cuerpo, si es al aire libre, tendría que ser más baja por busca de mm, estabilidad. Entonces, no deja de llamar la atención ese detalle. Voy a abrir las preguntas ahora. Mencionar igual que, bueno, mucha gente te está agradeciendo acá por la mm. ponencia. Está Eh, fantástico el documento, de hecho, está muy bien creado. Gracias, gracias a vosotros por aguantar mis desvaríos, como digo siempre, No, porque es que esto es una cosa que realmente cualquiera puede hacer. Tú puedes coger un códice, ponerte a investigar y decir, bueno, pues intento evolucionar esto. A mí fue una cosa que me llamó mucho la atención a raíz de que tuve una lesión, me fracturé una costilla, entonces yo no podía hacer movimientos con mi torso ni mis brazos porque coger una espada era insufrible. Entonces empecé a entrenar con un palo que me resultaba menos lesivo. El hecho de lesionarme de cintura para arriba me ayudó a entrenar más de cintura para abajo. de Entonces, hecho, sí. de hecho, muchas cosas que mencionas fueron habladas en otras ponencias y eso también es genial. Que mencionaste memoria muscular, fue hablado en una ponencia. El tema que acabas de mencionar ahora es un tanto el tema de mecánica de mujeres que habló Nicole Smith ayer. Entonces, es genial cómo se van entrelazando estos temas comunes. Y, por ejemplo, Trinidad igual hace un rato habló de temas que también mencionaste. Entonces, Sí. muy, Eh, bueno, El, fundamental y acá Trinidad en el trabajo de pie en los juegos coordinados de cadera, rodilla y pie. Gracias, establece. muchísimas, muchísimas gracias a ti porque has dado una ponencia, he estado ahí atenta y has dado una ponencia increíble también. Y creo que es genial ver cómo gente de diferentes lugares llegamos a las mismas conclusiones o quizás podemos llegar a esas conexiones en lugares distintos, porque me hace pensar que igual hace 600 años esto también pasó y quizá por eso te encuentras cosas que son tan similares, incluso ocurriendo en diferentes países, pero en contextos contemporáneos en el tiempo. Fíjate, Fiore y Lichtenauer eran más o menos contemporáneos y reproducían más o menos, aunque Fiore tuviera su tipo de esgrima, porque era obviamente pues militar, pero hay esas conexiones en el tiempo, ¿no? Y es muy curioso. Juan Pérez nos escribe, excelente calidad del material fotográfico y la ponencia, debo decir lo mismo. ¿Es posible acceder al documento que preparaste? Preguntan acá. Bueno, me Sí, imagino. no habría problema. O sea, si te interesa en detalle, me dejas tu dirección de correo y te lo mando, no hay ningún problema. Ah, fantástico. También mencionar de que, un poco propaganda propia, pero también de No, no hay clases problema. online. Más que nada porque esto empezó porque había alumnos que a lo mejor se iban lejos por trabajo o gente que venía de visita y le gustaba entrenar en la escuela y pensé que era no solo buena oportunidad para la escuela de expandirse en otros sitios, sino para estas personas, para su desarrollo propio, es decir, puedo seguir entrenando aunque esté muy lejos, porque está bien poder contrastar información de diferentes sitios. Es lo primero que le digo a mis chicos, salid fuera y tirar con todo el mundo que podáis. Entonces, si tienes la oportunidad de acceder también a clases de otros instructores, independientemente de donde sean, es maravilloso. Es muy valioso. Bueno, si tienes canal de YouTube o de Instagram, bueno, vamos a estar ahí todos siguiendo probablemente tu material bastante fantástico. Eh,
te voy a hacer un comentario adicional y creo que estaríamos, porque estamos con el tiempo acá, ya más o menos estrecho. Eh, el gráfico que mostraste de desplazamientos, que estuvo bastante llamativo, parecía tener una influencia también dentro del, parece el estudio que has realizado de la destreza, ¿no? Porque pareciera, las coordenadas me recuerdan bastante los tipos de desplazamientos que se utilizan a través del diámetro, ¿cierto? El Sí, compás extraño, el diametral, o sea, se parece bastante porque realmente va a ser siempre lo mismo para cualquier cosa. Es lo que venía diciendo, de que un ser humano tiene dos piernas y pone una pierna delante y una un poquito para el lado trazando una L. Entonces tú te puedes mover para adelante, atrás, izquierda, derecha y en diagonal. Realmente da igual como lo llames. Es como si tú coges ahora mismo mi diagrama y lo llamas como tú quieras. Realmente no importa. Porque lo importante es saber cuáles son las limitaciones que tiene cada uno como tirador y saber corregirlas de alguna manera a la hora de movernos. Tenía un alumno, por ejemplo, estará por ahí, Ignacio, que decía, es que me di cuenta a través de tus ejercicios que me faltaba flexibilidad en no sé qué parte del pie y se dio cuenta a base de trabajar estos ejercicios que son muy específicos, ¿no? Entonces, pero bueno, que da igual, que al final los nombres dan un poco igual, es cuestión de protocolo. Gisela, dice, me pregunto cómo logra integrar toda esa excelencia técnica del fútbol practicada de forma aislada y analítica en una situación de habilidades abiertas, es decir, un sparring. Y ya con eso ya estamos, En estamos base a listos. memoria muscular. Lo ideal en principio es acostumbrar a tu pie en una situación aislada y posteriormente intentar aplicarlo siempre en sparring, obviamente, pero controlando siempre la intensidad. Cuando yo siempre le digo a los alumnos, haced las cosas bien en una intensidad que podáis controlarla, porque de esta manera la memoria muscular de tu cuerpo siempre va a ser positiva. Existe el punto de no retorno que es cuando o estoy muy cansado o no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Si estás en ese punto, para y baja la intensidad. Cuando puedas reproducir X técnicas o puedas defenderte de cierta manera o en un combate cualquiera de manera eficiente, entonces sube la intensidad, pero siempre hazlo de manera correcta para no adquirir malos hábitos y siempre potenciando esa memoria muscular. Al final esto es práctica y tu cuerpo va a ir reaccionando. Si te acostumbras a caminar bien, pues lo mismo que cuando te acostumbras a respirar con el diafragma. Yo no sabía lo que era respirar con el diafragma. Una vez que aprendes a hacer ejercicios diafragmáticos, respiras así de manera natural, aunque es más duro. Pues pasa lo mismo con la manera de caminar. Al final tu cuerpo va a responder de manera natural. Bueno, y con eso entonces, Patricia, damos por cerrada la ponencia. De nuevo, muchísimas gracias por participar, por haber estado presente y por entregarnos tu valioso tiempo y conocimiento. Eh, Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer en cualquier momento.